Bueno chicos, vamos a resolver la guía de trabajo número 1 para preparar en este caso la evaluación escrita. Eh, Vamos a ir revisando cada uno de los ítems para ir resolviendo en este caso dudas. ¿Ya? La idea es que ustedes, una vez que hayan resuelto la guía, puedan comparar, ¿verdad?, sus respuestas con algunas respuestas ideales en este caso que yo voy a entregar en cada uno de los ítems. Responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué la media, mediana y moda se llaman medidas de tendencia central? Estas medidas reciben este nombre ya que sus valores, en general, suelen estar ubicados en el centro de los datos cuando estos se ordenan de menor a mayor. ¿Para qué sirven las medidas de dispersión? Sirven para determinar cuán diferentes o separados son los datos. También permiten determinar cuánto se alejan de la media aritmética o promedio para establecer si esta es una medida confiable. ¿En qué casos la media, moda y mediana podrían tener el mismo valor? Solo en el caso en el cual todos los datos sean iguales. ¿Qué significa que en un conjunto de datos sea multimodal? Se denomina multimodal cuando tienes más de una moda. En el caso particular de dos modas, también se denomina bimodal. ¿Por qué decimos que la desviación estándar es una medida de dispersión más cercana a la realidad que la varianza? Ya que el intervalo de variabilidad creado con la desviación estándar se acerca de mejor manera a los valores reales, es decir, el valor mínimo y máximo obtenidos con la desviación estándar son similares a los originales. Ítem 2. Verdadero y falso. Indique el valor de verdad de la afirmación y justifique aquellas que son falsas. Número 1. El rango es una buena medida de dispersión, ya que permite determinar inmediatamente cuándo una muestra de población es más dispersa que otra. Esta alternativa es falsa, ya que el rango solo proporciona información inicial sobre la dispersión, y esto no permite tomar una decisión confiable respecto a la variabilidad de los datos. Número 2. La desviación estándar permite determinar si la media es un valor representativo y confiable. Alternativa falsa. El coeficiente de variación permite determinar si la media es confiable. Un coeficiente de variación menor al 30% permite asumir que el valor de la media es confiable. Alternativa verdadera. Estos símbolos utilizados para la desviación estándar y la media en una población, verdadero. Para calcular la desviación media, ¿debo utilizar solo el valor máximo y mínimo? Alternativa falsa. Se deben utilizar todos los datos y la media aritmética de ellos. Los deciles se identifican con la letra C y un subíndice, por ejemplo, C1. Alternativa falsa. Los deciles se identifican con la letra D y un subíndice. ¿Es posible obtener el rango aproximado que los datos conociendo solo la media y la desviación estándar de ellos? Alternativa correcta. La varianza se calcula de igual manera si el conjunto de datos es una muestra o población. Alternativa falsa, ya que en el caso de la población se divide por el total de datos, en cambio en una muestra se divide por n-1. Los cuartiles dividen a los datos en 4 partes iguales. Alternativa correcta. En el caso del ítem 3, nos podía representar, ¿no es cierto?, un gráfico para una alta y una baja dispersión, ¿ya? En el recuadro A debíamos dibujar un gráfico con una alta dispersión y en el B un gráfico con una baja dispersión, ¿ya? Recordar que cuando hablamos de el concepto de dispersión, hablábamos de cuán lejanos o cercanos está cada uno de los datos, ¿ya? O cuán lejanos o cercanos están cerca del promedio, pero justamente habla de la compacidad, ¿no es cierto?, de cuán compactos es el conjunto de datos o cuán en este caso diverso, digamos, cuántos valores aislados yo puedo cuantificar.
Entonces en este caso bastaba con dibujar una nube de puntos, en el caso de la alta dispersión, más separados los puntitos, y en el caso de una baja dispersión, los puntitos un poquito más cerca, aluciendo que hay menos diferencia, ¿no es cierto?, entre un dato y otro. En el caso del ítem 4, también la habilidad era representar, pero ahora nos pedía dibujar un intervalo de variabilidad, ¿ya? Recordemos que el intervalo de variabilidad es un intervalo aproximado a los valores reales, ¿ya? Es un intervalo que yo confecciono utilizando siempre la media y además debo utilizar una medida de dispersión que puede ser o la desviación estándar o la varianza. Para construir el intervalo, siempre vamos a colocar al centro de los datos la media aritmética, ya sea para una población o, en este caso como a la derecha, para una muestra. Entonces, una vez que nosotros colocamos el valor de la media al centro, debemos construir este intervalo con un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, como este intervalo es simétrico, sumamos la medida de dispersión y también restamos la medida de dispersión. Es decir, para buscar el valor máximo, sumamos, en este caso, una desviación estándar y para buscar el valor mínimo, restamos una desviación estándar. Estos valores máximos y valor mínimo que hemos encontrado son valores aproximados, es decir, no es realmente el valor mínimo y valor máximo de los datos, aunque pudiese coincidir. Sin embargo, en este caso, como no tenemos certeza, porque no tenemos de manera explícita los datos, solamente vamos a hablar de que son máximos y mínimos aproximados, ¿ya? Entonces, como es un máximo y un mínimo aproximado, lo que vamos a calcular en realidad es un rango aproximado, ¿ya? Recordemos que el rango es la diferencia, es decir, la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Si hacemos la diferencia acá, nos da un rango de 31. Acá a la derecha es exactamente lo mismo, lo único que cambiamos fue la notación. En este caso a la izquierda es una notación para población, al usar el mu y el sigma, y en este caso es una muestra porque está utilizando el X barra, ¿no es cierto?, con el S minúscula, ¿ya? Entonces, nuevamente el intervalo, colocamos nuestra media al centro, hacia la derecha sumamos una media de dispersión, en este caso desviación estándar, restamos hacia la izquierda el valor de la medida y encontramos un valor máximo nuevamente y un valor mínimo aproximado. Calculamos nuestro rango, la diferencia entre máximo y mínimo y nos da nuestro rango de datos. Recordar que el rango también es una medida de dispersión, pero que es una medida de dispersión, como lo mencionamos antes, que no es una buena medida. Ya es decir, me entrega justamente variabilidad, pero no me permite una toma de decisiones, en este caso, con claridad. Solo me muestra la diferencia entre el máximo y el mínimo de los datos. En el ítem 5, yo acá debía identificar, ¿no es cierto?, qué datos corresponden colocar en los recuadros. Ya, en este caso el intervalo estaba dado, solamente yo debía completar con los valores faltantes. Y además, una vez que lo hacía, responder, ¿no es cierto?, a la pregunta que me hacían sobre dicho intervalo. ¿Ya? Entonces, acá si analizábamos, primero nos pedía la pregunta del rango. Por ende, yo debía encontrar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Entonces, acá me entregaba el valor de la medida de dispersión, me decía 13,1, que era la dispersión estándar, y como sabemos que es un intervalo simétrico, el mismo valor yo debía colocar en el recuadro de la izquierda, ¿ya? Entonces, el valor se colocaba, pero obviamente
en negativo, ¿ya? Entonces, cuando colocábamos este en el valor, ya podíamos hacer las operaciones, en este caso sumar 30 más 13,1 y hacia la izquierda restar 30 menos 13,1. Encontrábamos estos valores y para calcular el rango los debíamos restar. ¿Ya? Entonces en este caso el rango de los datos es 26,2. En el siguiente intervalo la pregunta nos decía determinar o identificar, ¿no es cierto?, si los datos correspondían a una muestra de una población. Entonces, además de completar los recuadros, debíamos responder a esta pregunta. Completamos, ¿no es cierto?, los recuadros. Como sabemos que era un intervalo simétrico, el símbolo que va a la izquierda es el mismo hacia la derecha y por consiguiente el valor también es exactamente el mismo, ¿ya? Si bien acá no había un recuadro, sí teníamos que tener presente, ¿no es cierto?, cuál es el valor que faltaba ahí. Colocamos nuestra media y la obtenemos preguntándonos, ¿no es cierto?, qué valor sumado con 28 nos da 114. O, de igual manera, 114 menos 28 y colocábamos el resultado, en este caso, de nuestra media aritmética al centro. Una vez que teníamos el valor de nuestra media, la restábamos con 28, que era el valor de la desviación estándar, y obteníamos nuestro valor mínimo, ¿ya? Entonces acá, para responder a la pregunta, solamente nos debíamos fijar en la simbología, que como es S y X barra, los datos corresponden a una muestra. Solamente lo hacemos la inferencia por la simbología, en este caso utilizada en la construcción del intervalo. En el tercer intervalo ya nos pedían calcular el valor de la desviación estándar. Y si nosotros observábamos este intervalo precisamente, correspondería a una población. Entonces el símbolo que debemos usar para la media es el mu, que es para la población, y además nos dan el valor de la varianza. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en el primer intervalo el símbolo no estaba elevado al cuadrado, es decir, es una desviación estándar. En cambio acá está elevado al cuadrado, entonces una varianza. Entonces, al igual que con la desviación estándar, el valor se suma y se resta de manera simétrica hacia la derecha y hacia la izquierda. Había que encontrar este valor. ¿Y cómo lo buscábamos? ¿Qué número sumado con 45 me da 145? Y en ese caso era sencillo, ¿no es cierto? Era 100. Como el mismo valor se debe restar, lo colocamos acá a la izquierda y hacemos la diferencia acá entre 45 y menos 100, por eso el resultado quedaba negativo. Entonces la pregunta nos decía calcular el valor de la desviación estándar. Y sabemos que la desviación estándar se relaciona con la varianza, ya que la raíz cuadrada de la varianza es precisamente la desviación estándar. Entonces, calculamos acá, la raíz cuadrada de 100 es 10, por lo tanto nuestra desviación estándar es 10. Y en el cuarto intervalo tenemos acá nuestra medida de 115, sumamos y restamos una desviación, y acá solamente debíamos calcular nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo. Acá la pregunta era cuál es el valor de la varianza. Entonces, como nos entregaban la desviación estándar, debíamos calcular la varianza. Y para encontrar la varianza a partir de la desviación estándar, solamente debemos elevar la desviación estándar al cuadrado. ¿Ya? Entonces en este caso, desviación estándar a 14, 14 al cuadrado es 196. Por lo tanto, la varianza en este caso es de 196. ¿Cómo lo podemos comprobar? Calculando la raíz cuadrada de 196, deberíamos retornar al 14. En el ítem 6 debíamos analizar, ¿no es cierto?, los gráficos que estaban acá respecto a la dispersión. Entonces nos preguntaban cuál era el gráfico que tiene una mayor dispersión, ¿ya? Y este ejercicio nosotros lo hicimos también en una de las clases, donde justamente evidenciamos un gráfico que tenía
aparentemente menor o mayor dispersión, entonces podríamos justificar, ¿no es cierto?, por la lejanía o cercanía de estos puntos si era uno más disperso que el otro. Sin embargo, cuando no podemos distinguir claramente la dispersión, ya porque no podemos establecer si hay mucha diferencia o no entre la nube de puntos, entonces acá, a simple vista, no podríamos diferenciar, ¿no es cierto?, cuál tiene mayor dispersión, ¿ya? Entonces, aparentemente, ¿no es cierto?, tienen una dispersión similar. Y digo aparentemente porque una forma de comprobarlo justamente es calcular alguna de las medidas de dispersión, ¿ya? Por ejemplo, podríamos calcular el rango, ¿ya? Pero sabemos que el rango no era una buena medida, entonces posiblemente a lo mejor nos va a dar un rango similar. O nos podría dar el mismo rango y no necesariamente ser ambos con la misma dispersión. Entonces una medida más precisa podría ser calcular o la varianza o la desviación estándar. En el caso del ítem 7, debíamos calcular algunas medidas, ¿ya? Si bien en la evaluación hay muy poco cálculo respecto sobre todo a la varianza y desviación estándar, sí vamos a tener que calcular la media, la mediana y la moda, ¿ya? En este caso yo les pedía que la calcularan, podían utilizar cualquier medio, pero era más que nada para practicar, ¿no es cierto?, cada una de las medidas que habíamos estudiado hasta ese momento. Entonces acá, si recordamos, la media era la suma, ¿no es cierto?, de cada uno de los datos divididos en el total. El rango, como lo habíamos mencionado anteriormente, es la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Varianza es la diferencia, ¿no es cierto?, de cada uno de los datos con respecto a su media, pero elevados al cuadrado. Es decir, cada resta o cada observación se eleva al cuadrado y se divide en el total de datos. Ya recordar que en este caso lo dividimos en el total porque pertenecían a una población. Pero recordar que en el caso de la varianza, si fuese una muestra, se dividía en n-1. Una vez que teníamos nuestra varianza, debíamos calcular la desviación estándar, calculando la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y cuando ya teníamos nuestra desviación estándar, la dividíamos en el valor absoluto de la media, que en este caso la media era siempre positiva, así que el valor absoluto siempre es positivo, para calcular este coeficiente de variación. Entonces, en este caso, para el primer problema, con los datos que están acá, nuestra media era de 6.4, el rango es 8, porque hago la diferencia entre 11 y 3, la de varianza es de 9.44, ¿ya? La desviación estándar es la raíz de ese valor aproximado, ¿no es cierto? Acuérdense que aproximamos por redondeo al segundo decimal. Y finalmente el coeficiente de variación era el cociente, ¿no es cierto?, entre esta desviación estándar y la media aritmética que calculamos al inicio. Tenemos un coeficiente de 0.47 y recordemos que el coeficiente nos entrega la confiabilidad o representatividad de la media. En este caso, este 0.47 está representando un 47%. Por consiguiente, me está diciendo que esta media aritmética es no confiable o no representativa porque los datos son muy dispersos, ¿ya? En el problema B hacemos exactamente lo mismo. Acá yo tengo un resumen de los datos. La media aritmética, que era la suma de todos los datos dividido en el total, 18.17. El rango, diferencia entre valor máximo y valor mínimo. Varianza, recordemos la diferencia de cada uno de los datos al cuadrado divididos por el total. Calculamos la desviación estándar extrayendo la raíz cuadrada de esta varianza y nos da aproximadamente 5.55. Ya recordemos que estamos aproximando
a la centésima por redondeo. Y finalmente el coeficiente de variación, el cociente entre desviación estándar y media, y en este caso da un valor de 0.31. Y si observamos el coeficiente de variación, está al límite, aún no sigue siendo un promedio confiable, ¿ya? Si ustedes analizan este caso, me están diciendo que los datos son muy dispersos, y si vemos los datos que están acá, aparentemente no tienen tanta dispersión, ¿ya? Pero ahí uno lo puede extraer porque el 28, por ejemplo, con el 12 tienen una diferencia, digamos, considerable para el conjunto de datos. Porque si lo llevamos, por ejemplo, a edades, tendríamos un caso similar a los ejemplos que yo les daba en clase respecto a los niños de prebásica, al compararlos con ustedes en cuarto medio, respecto a sus edades. En el tercer caso, tenemos los datos acá. La media en este caso es de 60.29. Rango, diferencia entre valor máximo y valor mínimo, 43. En este caso nos da una varianza bastante alta, 237.35, y nos da alta porque en realidad los valores son más altos. Y recordemos que estamos elevando cada diferencia al cuadrado, es decir, a la potencia 2. Entonces tiene sentido, ¿no es cierto?, que los valores sean más grandes en este caso. Extraemos el valor de la raíz para obtener nuestra desviación estándar, siempre aproximada. Recordemos que no es exacta la raíz cuadrada en este caso. Y finalmente, para calcular el coeficiente de variación, la división, ¿no es cierto?, entre desviación estándar y media. Y en este caso, el coeficiente de variación es menor al 30%. Entonces me está diciendo que esta media que acabamos de calcular es efectivamente un valor representativo. Es decir, es confiable, ¿ya? Si tuviésemos que tomar una decisión respecto a un contexto de datos. Y el último ítem es, ¿verdad?, una resolución de problemas, donde acá lo importante es primero la comprensión del problema, ¿no es cierto? Y eso lo hago identificando los datos o la información importante, ¿no es cierto?, de manera explícita, y aquello que también está implícito en el problema. Entonces debíamos acá, primero, analizar, ¿no es cierto?, una situación respecto a la decisión que debe tomar un médico al tratar a un paciente. Entonces nos dice que un análisis de sangre, ¿no es cierto?, durante 7 semanas arroja que el promedio de leucocitos es de 4.500 por milímetro cúbico y la desviación estándar es de 800 por milímetro cúbico. Nos dice que el médico debe cambiar el tratamiento si el promedio es no representativo, ¿ya? Entonces, si no es confiable este promedio, el médico debe cambiar el tratamiento. Entonces, la única manera que yo tengo para calcular o para determinar, perdón, si la media es o no representativa o es o no confiable es el coeficiente de variación. Y si volvemos un poquito al ítem anterior, recordemos que el coeficiente de variación se calcula dividiendo desviación estándar y media. Y entonces yo lo podía extraer simplemente entendiendo que me están dando dos valores, ¿no es cierto?, que es el promedio y la desviación estándar. Entonces puedo calcular, digamos, este coeficiente de variación. Entonces hacemos la diferencia, perdón, el cociente entre la desviación estándar y la media, y en este caso nos da un coeficiente de 0.17 periódico, ¿ya? Entonces eso lo aproximamos a la centésima, nos queda aproximadamente 0.18, que representa el 18%. Ya recordemos que para convertir este decimal en porcentaje basta con multiplicarlo por 100.
Entonces, una vez que lo hemos convertido a porcentaje, analizo si es mayor o menor a 30, en este caso es menor a 30, entonces me está diciendo que si es menor a 30, la media es representativa. Entonces la persona en este caso que se hizo estos análisis de sangre obtuvo resultados, digamos, confiables. Por lo tanto, podemos inferir que el tratamiento, ¿no es cierto?, está surtiendo efecto. Por lo tanto, no es necesario que el médico cambie este tratamiento. ¿Ya? Entonces, la respuesta acá a la decisión que debe tomar este médico es continuar, ¿verdad?, con el tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la media es representativa. ¿Y cómo sabemos que es representativa? Porque el resultado fue menor a 30%. ¿Qué resultado? El del coeficiente de variación. ¿Ya? En el segundo problema era una situación algo similar, solo que acá nos pedía analizar, ¿no es cierto?, las pensiones de un país en los últimos 10 años. Entonces el problema dice, las pensiones de un país en los últimos 10 años ha tenido un promedio de 530.000 pesos, con una desviación estándar de 356.000 pesos. ¿Ya? Un integrante de la Cámara propone que se deben tomar medidas, es decir, debemos analizar si este promedio de pensión, ¿no es cierto?, está llegando o no a toda la población, porque él dice que este promedio no es representativo. Es decir, si bien este promedio es de 530.000, este integrante de la Cámara del Senado dice que este promedio real no es representativo, es decir, no llega a toda la población. Hay personas que reciben precisamente estos 530.000, hay personas que reciben mucho más de estos 530.000, pero hay personas que reciben mucho menos de este 530.000. Entonces me está diciendo que no es representativo es porque hay personas que se alejan demasiado de este promedio. En realidad está hablando de la dispersión. Entonces debíamos analizar, ¿verdad?, si estábamos de acuerdo respecto a la representatividad de esta media. Y recordemos que la representatividad la puedo analizar solamente a través del coeficiente de variación. Y si en este caso hacemos la división, ¿no es cierto?, entre desviación estándar y media, nos da un valor de 0.67, que serían 67, ¿no es cierto?, por ciento, y vemos que este 67% precisamente es mayor al 30, ¿ya? Y al ser mayor a 30, no es representativo, es decir, no es un promedio confiable para los datos o está generando demasiada dispersión. Y recordemos que si hay alta dispersión, los datos es difícil controlarlo y obviamente la media deja de ser representativa. Entonces, en este caso, el senador se encontraba precisamente en lo correcto al mencionar que el promedio de pensiones no es representativo para el país. ¿Ya? Entonces, también nos pedía este problema comparar esta pensión mínima, ¿ya?, con el sueldo mínimo de ese país. Entonces, una forma de conocer el valor mínimo y máximo sin tenerlo de manera explícita, porque si nos fijamos acá, en ningún momento nos da el valor de las pensiones en particular, ¿no es cierto? Nos da el rango desde cuál es la pensión mínima y máxima de manera explícita, por lo tanto nosotros debemos inferirla a partir de los datos que nos entrega, que son la media y la desviación estándar. Entonces recordar que siempre que tengo la media y una medida de dispersión como la desviación estándar o la varianza, puedo construir un intervalo de variabilidad. ¿Y cómo lo hago? Coloco siempre al centro la media, sumo hacia la derecha la desviación estándar en este caso, resto, resto hacia la izquierda también la desviación estándar, y si hacemos la diferencia entre 530 y 356.000 nos da 174.000 como valor mínimo. Si sumamos el 530.000 con el 356.000 nos da 886. Entonces este intervalo que acabamos de construir nos da aproximadamente cuál es la pensión mínima y cuál es la pensión máxima. Pero respondiendo a la pregunta, nos habla de la pensión mínima. Entonces si nosotros comparamos el 174.000 con el 250.000, que era el sueldo mínimo, estamos diciendo que el sueldo mínimo es mayor
que la pensión mínima que se paga en el país, ya dado que 174 es menor que 250.000. En el problema 3 nos ponían una situación, ¿no es cierto?, de un colegio, donde nos entregaban el promedio para una prueba, ¿no es cierto?, para 3 cursos y con su respectiva desviación estándar. Entonces, en la primera pregunta, sobre cuál de los cursos tiene mayor dispersión de notas, en este caso era bastante sencillo identificar que la media dispersión, que es la desviación estándar, ¿no es cierto?, buscar el valor más grande, en este caso que era el 2, nos da que el tercero C, ¿no es cierto?, es el curso que tiene mayor dispersión. En la pregunta B nos preguntan sobre la representatividad. Y recordemos que siempre la representatividad la calculamos con el coeficiente de variación. Entonces acá hacemos la división entre desviación estándar y media para cada uno de los cursos. En el caso del tercero A, hacemos el cociente entre 1.6 y 5.4, nos da 0.29. Lo mismo para el tercero B, que nos dio 0.34, y el tercero C, 0.35. Entonces, si analizamos los tres valores, el único, al convertirlo a porcentaje, ¿no es cierto?, que es menor a este 30%, es el tercero A, donde tenemos un 29%, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ese promedio es representativo, ¿ya? Es representativo, es decir, es un promedio confiable o relativamente cercano a la mayoría del curso. ¿Cuál fue la nota mínima de cada curso? Recordemos que al igual que como lo hicimos con las pensiones, para buscar un valor mínimo y un valor máximo, cuando no tenemos los datos de manera explícita, es utilizar justamente la media y la desviación estándar. Entonces construimos el intervalo colocando la media de cada curso al centro y en este caso solamente construimos el intervalo hacia la izquierda y restamos esta desviación estándar de cada curso para poder encontrar la nota mínima para cada uno de ellos. Entonces acá la nota mínima para tercero A es 3.8, tercero B y tercero C 3.6. En la pregunta 4 nos dicen cuál es la nota máxima. En la pregunta 4 nos dicen cuál fue la nota máxima del tercero A. Entonces acá hacemos exactamente el mismo razonamiento que en la anterior. Construimos el intervalo, pero en este caso, como nos pide la nota máxima, construye el intervalo hacia la derecha. Es decir, coloco mi media aritmética, sumo la desviación estándar correspondiente al curso y obtengo la nota máxima. Y finalmente nos preguntaban si el profesor de matemática tuviese que elegir un curso para participar en una olimpiada, ¿cuál debía elegir? Y acá yo podía tener bastantes respuestas, ¿no es cierto? O diferentes respuestas dependiendo cuál era el argumento que yo quisiera utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, podría utilizar como argumento que el tercero C podría ser el elegido porque tiene mayor promedio de notas, ¿no es cierto? Pero si yo solamente analizo el promedio sin considerar la dispersión, podría estar tomando una decisión errada, ¿ya? Otra cosa que nosotros podíamos utilizar para argumentar era lo que habíamos calculado en la pregunta B, que es el coeficiente de variación, ya que eso me hablaba si los promedios eran representativos y confiables. ¿Y qué estamos diciendo con eso? De que el promedio que está acá, indicado en la tabla, al ser representativo o confiable, ¿no es cierto?, estamos diciendo que la mayoría del curso tiene una nota cercana al promedio que está ahí expresado. Entonces, la decisión en este caso más acertada era elegir al tercero A por dos motivos. Una, porque presenta una menor dispersión. Ya, si observamos la tabla, es justamente el que tiene menor dispersión, ¿no es cierto?
Si observamos la tabla, es el que tiene menor dispersión, ¿verdad? Entonces, era un argumento para elegir. Y el otro es lo que calculamos en la pregunta B, donde efectivamente el tercero A es el único que tiene una media confiable, es decir, un promedio representativo. Entonces, para mí debería ser el curso escogido por el profesor. En el caso de las medidas de posición, el problema 4, los datos estaban ordenados, ¿no es cierto?, de menor a mayor. Teníamos 15 personas, por consiguiente nuestro n era un número impar. ¿Ya? Entonces, nos pedía calcular 4 medidas de posición. Primero el cuartil 1, recordemos que el cuartil se divide entre 4. ¿Ya? Entonces identificamos nuestro k, que era el índice que está aquí. El k sería 1. Y si recordamos, el cuartil 1 se calculaba como n más 1 dividido entre, perdón, sí, n más 1 dividido entre 4. Entonces, si resolvíamos acá, nos daba 4, pero este 4 recordar que era una posición. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el cuartil 1 se ubica en la cuarta posición. Entonces busco el dato que está en la cuarta posición, la primera, la segunda, la tercera y el cuarto dato. En este caso, cuartil 1, entonces 17. En el caso del decil 6, identificamos, ¿no es cierto?, nuestro k como igual a 6, el subíndice, n sigue siendo 15, y en el caso del decil, había que calcularlo multiplicando k, que es 6, por n más 1, porque es impar, ¿no es cierto?, dividido entre 10. Resolvíamos la multiplicación, 6 por 16, dividido entre 10, nos da 9.6, que nuevamente es una posición. Entonces yo, si voy a buscar el dato 9.6, no lo voy a encontrar, ¿ya? Porque yo tengo o la posición 9 o la posición 10, y no tengo la posición 9.6. Entonces debo utilizar la técnica de interpolación. Entonces, yo sé que el 9,6 está entre 9 y 10, ¿ya? Y yo sé que en el dato 9 está el número 25 y en el dato 10 está el número 27. ¿De dónde obtengo esos datos? Desde acá. Empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sé que el dato que estoy buscando va a estar entre esos dos posiciones. Hago la interpolación, busco valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4. Recordemos que el valor 1 es la diferencia entre el 9,6 y el 9. El valor 2 es la diferencia entre ambas posiciones, 10 y 9. Siempre nos damos un valor de 1. En el valor 3 es nuestro valor desconocido menos la posición de la izquierda. Y el valor 4, la diferencia entre el valor de la posición derecha, con el valor de la posición izquierda. Siempre de derecha a izquierda restando mayor menos el menor. Entonces, una vez que teníamos identificado quiénes eran este valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, hacíamos nuestra proporción para poder despejar el valor que queríamos buscar. ¿Ya? Recordar que para encontrarlo bastaba con multiplicar cruzado, es decir, valor 1, 0.6, por valor 4, que es 2, igual a 1, que es el valor 2, multiplicado por el valor 3, que era toda esta expresión que contenía nuestro valor desconocido. Entonces, valor 2 por valor 3 en paréntesis, ya solamente por notación. Resolvemos. Recordemos que multiplicar por 1 no afecta al factor que está en este caso a la derecha. Restamos, eh, despejamos nuestro valor incógnito, sumando en este caso 25. Resolvemos esta adición
y obtenemos que nuestro decil número 6 le corresponde al valor de 26.2. Y efectivamente, si nosotros analizamos, el 26.2 está efectivamente al centro de 25 y 27. En el caso del percentil 50, que era la tercera medida que nos solicitaban en este problema, buscamos la equivalencia y sabemos que este percentil 50 equivale a la mediana, ya que se encuentra justo en el 50% de los datos. Entonces acá bastaba con buscar cuál era el dato que se ubicaba justo en el centro. Y como es un n impar, es decir, es 15, sabemos que hay un único valor que en este caso está en el centro. Entonces dejamos 7 a cada uno de los lados y tenemos efectivamente que nuestro percentil 50 o mediana es el número 23. ¿Ya? Es el valor que está justo en el centro en este caso. Y finalmente, percentil 75 lo podía mirar desde dos formas. Lo podía mirar como cuartil 3 o como percentil 75. Recordemos que son equivalentes. En este caso lo calculé como percentil. Calculamos el K, o sea, lo calculamos, lo identificamos, perdón, a partir del subíndice igual a 75. Mi n sigue siendo 15, impar. Por ende, debo multiplicar K por n más 1 dividido entre 100, porque ahora es un percentil. Resolvemos y nos da un valor exacto, en este caso de 12. A diferencia del problema del decil 6, no fue necesario interpolar porque nos dio un valor entero. En este caso nos había dado un valor decimal 9.6, pero acá nos da un valor entero, es decir, nos está dando la posición 12. Entonces yo puedo ir y buscar efectivamente cuál es el dato que está en la posición 12 y en este caso le correspondería al 29. Entonces nuestro percentil 75, 29. Y finalmente teníamos nuestro problema 5, donde nos dice que el profesor de educación física mide la altura de los 500 estudiantes para realizar justamente un estudio estadístico. Él calculó medidas de posición, precisamente los cuartiles, y lo hizo tanto para el total de estudiantes como para hombres y mujeres y obtuvo esta siguiente tabla resumen. ¿Ya? Nos dice que el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, para el total de hombres, para el total de estudiantes, para el total de hombres y para el total de mujeres. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto que nos esté dando medidas de posición? Nos está dando un dato, ¿verdad? Descriptivo de lo que se encuentra al 25%, al 50% y al 75%. ¿Ya? Entonces, a partir de esta tabla nosotros debíamos analizar la veracidad, ¿verdad?, de estas afirmaciones. Entonces, el primero nos dice que el 50% del total de estudiantes. Como está utilizando el 50%, yo sé que está hablando del cuartil 2 o de la mediana, ¿no es cierto? Entonces, nos está hablando del total de estudiantes. Yo debo observar el cuartil 2, entonces, en la primera fila, porque está hablando del total. Entonces me está diciendo que tiene 11 años o menos. Y si nosotros observamos el dato, precisamente es 12. Por consiguiente, esta afirmación es falsa. ¿Ya? ¿Dónde está el 11? Está en las mujeres, pero acá me está diciendo que el total. Así que, incorrecto. En la segunda afirmación nos dice el 75%. Entonces, nuevamente, puede estar hablando o del cuartil 3 o del cuartil 1. ¿Ya? ¿Por qué de cuartil 1? Porque va a depender de la palabra clave, en este caso, que esté utilizando. Entonces, primero nos vamos a la fila. Está hablando de las estudiantes mujeres. Entonces, tengo que observar la fila que está acá. Entonces, puede estar hablando o del 7 o del 15. ¿De qué va a depender eso? De la palabra clave. Como está hablando del o más, significa que está
utilizando una interpretación hacia la derecha. Entonces, está haciendo una interpretación hacia la derecha. Por consiguiente, está utilizando el 75% de las mujeres tiene 7 años o más. Entonces, se está fijando en el número 7. ¿Y por qué lo sé? Porque se está fijando en el cuartil 1, dado que acá quedaría 25% y acá quedaría el 75%. Entonces, cuando habla del o más, está haciendo efectivamente una interpretación hacia la derecha. Por consiguiente, debo utilizar el porcentaje que está a la derecha. Entonces, en este caso, la afirmación es verdadera porque efectivamente el 75% de las mujeres tiene 7 años o más. ¿Por qué no puede referirse al cuartil 3? Porque en el caso del cuartil 3, el 75% queda en este caso a la derecha, perdón, hacia la izquierda, y el 25% queda acá. Entonces, si yo hubiese utilizado el cuartil 3, hubiese tenido que utilizar la palabra clave no o más, sino que o menos, porque en el caso del cuartil 3, el 75% es una interpretación hacia la izquierda y no hacia la derecha. ¿Ya? En la tercera afirmación nos dice que el 25% de los estudiantes hombres tiene 15 años o menos. Entonces me está diciendo la palabra clave que está interpretando hacia la izquierda. Entonces, si estoy interpretando hacia la izquierda y estoy utilizando el 25%, significa que debo buscar en el cuartil 1. Pero eran los hombres, perdón, ahí, el 7. Entonces, si observo, esta afirmación es falsa porque no tienen 15 años, sino que tienen 7 años o menos. Entonces, afirmación falsa. Lo mismo ocurre con la cuarta afirmación. En este caso, nos vamos a las estudiantes mujeres y si observamos el cuartil 2, son 11 años, no 12. Así que sería falsa. Y las últimas dos son verdaderas porque si observamos acá, dice que el 25% del total de estudiantes tiene 15 años o más. Como hablamos de o más, significa que estamos interpretando hacia la derecha. Por consiguiente, este 25% yo lo miro como si fuera cuartil 3. Entonces tengo que analizar acá el total y efectivamente el total tiene 15 años o más. Y en el caso de los estudiantes hombres, habla del 75% o menos. Entonces está utilizando el cuartil 3, pero ahora interpretando hacia la izquierda o menos. Entonces si nos vamos acá, a los hombres, al cuartil 3, efectivamente son 14 años. Entonces el 75% de los estudiantes hombres tiene 14 años o menos. Entonces chicos, ahí ya tenemos revisada nuestra guía de trabajo. Reforzar lo que es la interpretación, ¿ya? Recordar que en la prueba va a venir una tabla, pero además se van a incorporar también medidas de tendencia central. Por lo tanto, esta interpretación ya no va a venir como un verdadero y falso, sino que más bien como ustedes lo hicieron también en el Padlet, ¿ya? Espero les sirva. El documento, en este caso corregido, va a quedar adjunto a este video para que lo puedan descargar o visualizar en la plataforma. Que esté muy bien. Un saludo.